en contacto con el arquitecto Gustavo Massi, exdirector de infraestructura del IPS. Arquitecto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, bien, arquitecto. Queríamos hablar contigo sobre algunos temas y uno de los puntos que nos llamó la atención es esto que hacías referencia a la contratación de funcionarios, aparentemente por motivos políticos, en la previsional que no tenían nada que ver con el tema de pandemia, pero que supuestamente se usó con ese fin. O sea, si ustedes llegan al IPS y hacen un periodismo de investigación, se van a enterar de la verdad. Yo esto manifesté al poco tiempo de haber salido y el presidente justificó, o sea, algún periodista le hizo alguna entrevista y él justificó diciendo de que él contrató por tema de la pandemia, pero lo que contrató fue gente para administración, nutricionistas y odontólogos. Y estamos hablando de un ahí no hay neumólogo, ahí no hay clínica médica, o sea, cuidado con eso. Ahora, el Ejecutivo de alguna manera debe echar ojo a eso, arquitecto. Pero esto es, hermano, tiene más de hace un año que yo me fui. Calcula lo que te estoy diciendo. Tantas cosas no se investigaron en esa administración. Por ejemplo, se adjudicó el software ese que estaba tenía un sobreprecio. En vez de costar $2 millones, creo que le llevaban a 6 millones. Porque yo expliqué eso, que a TESAI creo que se calculó en $10.000 por cama. Claro, $1,5 millones le costó a TESAI. Y al IPS tenía para Ciudad del Este 250 camas, son $2,5 millones. Ellos adjudicaban en $6 millones. Se adjudicó. Creo que la empresa le está demandando al IPS. Entonces, ¿cómo se llama eso? Después el tema de las plantas de oxígeno. O sea, hubieron muchos temas que nunca nadie se hizo eco o no me quisieron escuchar. La fiscalía tampoco nos investigó. O sea, yo no entiendo. Este es un país muy, muy especial. Porque se investiga lo que quieren, no lo que se debe, ¿verdad? Arquitecto, con respecto a todos estos reclamos y a todas estas situaciones que usted veía como irregulares, lo decía, usted fue ante las autoridades pertinentes, ¿qué le respondieron? ¿Cómo continuó? ¿O en ningún momento se hizo caso a todas estas situaciones? No, primero que yo no tenía por qué irme a las autoridades porque yo era director de infraestructura y no tengo nada que ver con el manejo administrativo de la institución. Lo que sí marqué fueron esos hechos que para mí eran irregulares. Y de alguna manera ahí todo pasa directamente por las manos del titular de la previsional, si es que hay responsabilidades de él. Pero si acá nunca pasó por el consejo, yo averigüé. El consejo nunca se dio por enterado. Eso fue una facultad del presidente de la institución. Y mira que hay muchas cosas. Ahí hay muchas cosas que pasaron y nadie investigó y nadie hizo nada. Como todas las cosas en el Paraguay, yo siempre digo, se investigan ciertas cosas, no todas las cosas. Pero mira que hubo muchas denuncias. Irregularidades en muchos entes, no solamente en el IPS. Hubo muchas denuncias a lo largo de este tiempo que veníamos acompañando, pero al parecer, así como están las cosas, que no prosperaron, que quedaron allí nada más al aire, por decirlo de alguna manera. Pero te voy a contar una cosa. Porque si ustedes averiguan cómo está el tema hoy de lo llamado a licitación de medicamentos y en qué nivel se está comprando y se está licitando. Es una institución que sufrió muchos daños. No se olviden que la presidencia de Andrés Gubetich aumentó el salario a los jubilados, que siempre dije, yo no digo que no corresponda, pero si la institución, desde el punto de vista económico, con un informe que viene de la dirección actuarial, que te sale negativo y no te dice que vos no podés porque te va a impactar a tus fondos jubilatorios y vos subís, ¿cómo funciona el tema? Es más, sacaron una resolución que se tendría que cada vez que el sueldo mínimo se reajustaba, esto se tenía que reajustar. Esto te hace caer el fondo jubilatorio. Eso es lo que pasa. La gente escucha lo que quiere y lo que le conviene, no lo que tiene que ser. Por ahí no me pasa.
Y después uno es alargelado, uno el que protesta, uno el protestón. O sea, no se mira desde el punto de vista técnico y cómo tienen que funcionar las instituciones. A eso voy. Ahora, arquitecto, hablando de todo un poco, ya que estamos hablando de instituciones públicas, también queríamos hablar contigo cómo estás viendo el tema del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, el Ministerio de Obras Públicas es un gran signo de interrogación y yo no puedo entender cómo hasta hoy día no se hizo eco la Contraloría ni el Ministerio Anticorrupción, porque todas y absolutamente, o casi todas, los llamados a licitación de ellos tienen protesta. ¿Y por qué tienen protesta? Porque son irregulares. ¿Y cómo son las adjudicaciones? Y también en forma irregular, porque se protesta. O sea, si ustedes hablan con las empresas constructoras, porque muchos no quieren salir porque tienen miedo, porque tienen contrato, y ellos le persiguen, le amenazan que no le van a pagar, y un montón de historias. O sea, el Ministerio de Obras Públicas tiene, mira, muchísimas irregularidades. Que yo justamente hoy me hice una entrevista a Luis Rubín como consecuencia de su programa de anoche. Que le escribí y le dije, yo no puedo entender cómo un ministro sale a hablar a la ciudadanía en este nivel, porque miente de punta a rabo. Y esto no es un tema personal, esto es un tema institucional, un problema país. Él no puede hablar alegremente y contar las bondades si tiene demasiados pecados. Todos sus llamados tienen pecados. Hablando de Después, el tema del puente de Ñuguazú. O sea, el informe de la Contraloría es muy benevolente en ese informe, porque es mucho más el daño patrimonial. Eso yo te puedo asegurar. Y hablando de eso, Pues, no sé, arquitecto, si usted acompañó de alguna manera, porque también guarda relación con el tema del MOPC, hace varios días, semanas, meses ya incluso, que viene esta serie de protestas allí en la zona de Barrero, Eusebio Ayala, porque se planificó en una zona muy movida y terminó dividiendo la ciudad en dos muros. Hoy ya hubo gente fallecida, lastimosamente, al parecer también porque no hay una planificación como tiene que ser, y de alguna manera es responsabilidad del MOPC todo eso. Mira, yo te voy a contar una cosa. Ese proyecto fue modificado. No conozco puntualmente la zona de Barrero, que es la cual están manifestando, pero sí conozco la parte de Caaguazú. Eso tenía que haber sido en Caaguazú, tenía que haber sido la ruta, tenía que haber pasado sin corte, o sea, como si fuera un viaducto. Y tenían los alimentadores para ingresar a la ciudad. ¿Qué hizo el gobernador? Le vino a llorar al ministro de Obras Públicas, y como ellos se manejan políticamente y no técnicamente, eso se modificó y se transó por 5 rotondas, que es pero lo peor que te puede pasar desde el punto de vista urbanístico. Dentro de una vía de primera categoría, porque una ruta internacional, ¿cómo vos? Primero, que no puede pasar por una ciudad, vamos a empezar por ahí. Tiene que tener un contorno de ciudad. Lo mismo pasa en Barrero. Las rutas no tienen que llegar a las ciudades, tienen que pasar por los costados. Y vos tenés que tener los alimentadores para que la gente entre a la ciudad si quiere. Pero el concepto acá está mal empleado, porque los gobernadores e intendentes quieren que las personas pasen por su ciudad y ingresen a su ciudad. El concepto está mal y eso ocasiona muchos peligros. Es un problema eso. Sí. Y hoy, por ejemplo... Entonces el concepto está mal. Por eso yo digo que acá hay mucha irresponsabilidad por parte de las personas que están al frente de los entes. Tienen que ser personas que entiendan. Vos no podés manejar políticamente cosas técnicas. Esa es mi crítica. Por ahí pasa mi crítica. No pasa porque está Josecito, Luisito o Menganito. No. Pasa por un tema profesional. Hay que poner personas idóneas. Lo mismo, vos no podés poner Voy a ir a otro tema, Claro. si no te molesta. No, por favor. Voy a hablar del tema de la salud, que manejo bastante. Y yo creo que puedo discutir con conocimiento de causa. Los directores de hospitales tienen que ser personas especializadas en la parte administrativa, no médicos. Porque eso es una administración de un hospital. Y acá se le pone a médicos que, porque estuvieron en tal o cual parte del mundo, creen que van a ser buenos directores. Y no es así. Se equivocan. El concepto está mal aplicado. La administración hospitalaria es una carrera. No es que se inventó de balde. En el mundo ya se inventó. Entonces vos tenés que poner una persona idónea en ese tema. Y los médicos
tienen que estar sublevados a ese señor. Porque así funciona el mundo. Y yo he recorrido, porque he estado en Alemania, he estado en España, he estado en Portugal, en otro país estuve, bueno, y funcionan en ese modelo, hermano. Nosotros no podemos estar ajenos al mundo. Por eso que en este país se siguen improvisando las cosas y no funcionan, porque todos son parches. Y más aún en un gobierno con evidentemente tinte político que no quiere saber nada de los técnicos. Eso yo critico. Arquitecto, le agradecemos mucho por su tiempo, por charlar con nosotros sobre tantos temas. Seguramente ya retomaremos la comunicación en las próximas jornadas. Gracias por charlar con nosotros. A las órdenes cuando gusten. Muy amable, muchas gracias. El arquitecto Gustavo Massi.